Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Mi nombre es Lautaro Acuña. El grupo está conformado por Gonzalo Agüero, Bruno Vaca, Diego Yarzo y Maximiliano Zapata. Con mis compañeros armamos este video con el fin de mostrarle un debate entre amigos, una charla eh, sobre los temas clave de la educación, eh, donde en aquel tiempo se había aprobado la ley 1420 que decía que la escuela debía ser gratuita, laica, obligatoria, pero no todos estaban de acuerdo con eso. Habían muchos que defendían el modelo de Estado, que querían que la iglesia siguiera estando con el control de todo, toda la educación, y otros que directamente cuestionaban el sistema, que, que también empezaban a sonar las voces de las mujeres, que cambiaban de dentro del aula, nada más todas esas cosas. Eh, la escuela, más que un lugar tranquilo, era un campo de disputa en ese momento. Así que eso es lo que vamos a charlar hoy en la charla, o sea, en el video. Así que a continuación le dejamos la conversación. Para mí el punto clave es cuando se sanciona la ley 1420 en 1884. Ahí el Estado argentino toma una decisión fuerte, que sería hacerse cargo de la educación pública, pero no de cualquier forma, sino de tres pilares que siguen vigentes hoy, que serían gratuita, obligatoria y laica. Todo esto dentro del modelo que pensaba Sarmiento, ¿no? Que decía que el aula tenía más poder que el ejército. Para él, educar era civilizar. Ahora, ¿civilizar a quién? Y bueno, al pueblo, a los inmigrantes, a todos los que nos encajaban con ese ideal blanco, europeo, liberal, se construyó un sistema para formar un tipo de ciudadano que respondiera a ese modelo. Sí, y obvio que esa movida no cayó bien, casi en ningún lugar. Pero bueno, la Iglesia Católica también explotó con ese tema. Había tenido el control casi todo el momento, todo el tiempo de lo que es la educación desde las colonias más o menos. Y que de golpe el Estado le saque eso, para ellos una educación sin religión era poco menos que satánica, más lo que se puede decir. Hubo amenazas de excomunión, boicots, familias que no querían mandar a sus hijos a la escuela laica. Imagínate lo que era eso. Fue una guerra simbólica más o menos, pero también política. Lo que estaba en juego era quienes tenían el poder de formar conciencia. Ese era el tema. Y sí, en medio de todo eso aparecieron las maestras normalistas. Un montón de mujeres que en serio la pelearon. Muchas seguían las ideas de Juana Manso, que estaba re adelantada. Hablaba de enseñar conciencia y sin castigos, con igualdad. Pero esas chicas se iban solas al medio del campo. Cobraban poco, no tenían apoyo y encima las trataban mal por ser mujeres, por enseñar sin meter religión o por hacer las cosas de otra manera. Pero igual bancaban el aula, todos los días, con lo que hubiera. También el rol de la mujer fue clave. Era súper limitado, se la aceptaba como maestra, pero siempre de una mirada maternal era la típica imagen de la madre del aula, que cuida, que transmite valores, pero que cuando querían ser directoras e inspectoras, formar parte de la toma de decisiones. Ahí no. Era un sí, pero no te creas, que sos igual. Las mujeres sostenían el sistema de abajo. Claro, y eso también se reflejó en la educación física, porque no era solo gimnasia, era parte de un proyecto de disciplinamiento y buscaba, en ese proceso igual buscaba moldear los cuerpos obedientes, buscaba cuerpos más fuertes, sanos, y se enseñaban hábitos, rutinas, control del tiempo, y era como una escuela del cuerpo, y también con diferencia de género. A los varones se les inculcaba la fuerza, la competencia, las habilidades que dije antes,
Y a las chicas la gracia, la postura, la delicadeza, todo estaba pensado para reforzar los roles tradicionales. Y sí, pero mirá que hubo sus resistencias, ¿eh? Incluso dentro del campo educativo. Por ejemplo, ejemplos que se me ocurren son las escuelas racionalistas que impulsaban los anarquistas, inspiradas en Ferrer y Guardia. Eran otra cosa totalmente distinta. Sin religión, sin castigos, sin jerarquías. Se enseñaba con libertad, diálogo, pensamiento y pensamiento crítico. Ahí no se trataba de formar patriotas, ¿eh? Sino personas autónomas. Y claro, al Estado no le gustaba nada, porque no encajaba como el modelo de orden, nación y progreso. También podemos llegar a decir de que las racionalistas eran escuelas para liberar, podemos decir, no como para domesticar. Enseñaban ciencias, arte, política, literatura, pero también valores como la cooperación, el respeto y la igualdad. No había muchos pupitres alineados como uno atrás del otro, ni timbres cada 40 minutos. Había círculos de lectura, talleres, debate. Era como una enseñanza un poco más abierta. Eran laboratorios de ciudadanías críticas, pero también ellos, a causa de eso, fueron muy perseguidos. Fueron cosas que también fueron cerradas, muy estigmatizadas. Eh, Al poder no le gustaba como que lo cuestionen, que le lleven en la contraria, por decirlo así. Es que, en serio, la escuela nunca fue neutra. Todo lo que pasa ahí dice algo, que se enseña, que se deja fuera, cómo se evalúa, hasta cómo están acomodados los bancos. En ese entonces se quería fabricar un tipo de argentino que sea blanco, ordenado, obediente y con fe en el progreso. Y el resto fuera del molde. Los pueblos originarios, los inmigrantes pobres, las mujeres que pensaban distinto, todos quedaban afuera. Es que también a la educación se consideró una parte del proyecto de modernización liberal. A Europa se lo miraba como un modelo a seguir. Se ignoraban las realidades locales, la diversidad cultural y los saberes populares. Las escuelas decían, acá se viene a aprender cómo ser un argentino, pero ese argentino era uno solo y muy parecido a los que lo gobernaban. Claro, sí, sí, sí. Y además esa mirada se metía en lo más íntimo. O sea, la forma de hablar, cómo vestirse, cómo sentarse, la forma de saludar. La escuela era un espacio de moldeado total. Y supuestamente era para igualar, pero lo que más hacía era, o sea, lo que muchas veces hacía era excluir, se excluía. También es verdad, pero también tenemos que pensar que por ahí igualar no es lo mismo que homogenizar. Se vendía por ahí la idea de la inclusión, pero podríamos decir que se pedía que todos se adapten como a un modelo único, específico, por decirlo. Lo que por ahí muchos no podían, quedaban fuera del sistema o terminaban siendo fracasos escolares, que los solían llamar muy habitualmente ellos, cuando por ahí en realidad era el sistema el que le daba la espalda sin poder ayudarlos. Igual es fuerte pensar eso, que lo que parecía muchas veces progreso, muchas veces fue exclusión, ¿no? Que el aula que educaba también silenciaba, excluía y muchos alumnos se sentían, sí, excluidos, digamos. Sin embargo, hoy seguimos repitiendo parte de ese modelo. En muchas escuelas se cambian los nombres, los discursos, pero muchas lógicas siguen vigentes. Y sí, por eso está bueno todo esto que estamos hablando. No es bardear por bardear, es entender cómo llegamos a esto. La escuela tiene historia, tiene decisiones detrás, nada es casual. Hay política, hay intereses, hay peleas. Y también el poder reconocer que hubo muchas personas que de abajo se resistieron, construyeron, apostaron a otra forma también de enseñar. Las maestras rurales, bibliotecas populares, experiencias comunitarias. No todo fue una imposición.
Y en medio de todo eso, los alumnos, las alumnas, los verdaderos sujetos de la educación, que muchas veces eran tratados como objetos, en vez no como personas con voz, eran como objetos moldeados, eran como mesas, sillas, ¿no? O sea, no tenían voz ni voto ellos. Podemos llegar a decir que hoy, más que nunca, necesitamos una educación que escuche, que dialogue más que nada, que sea un poco más crítica y situada, que no se limite a repetir lo que ya fue, sino que se anime a reinvertirse, podemos decir. Sí, porque si la educación no transforma, no sirve, digamos. Y para transformar, primero hay que cuestionar. Tipo, la escuela va más allá de sacarse buenas notas, repetir y eso. O sea, va mucho más de eso. Y nada, para cerrar esto, digamos, quiero dejar en claro que la educación en la historia argentina fue una gran disputa. No fue algo neutral ni natural. Fue una pelea de ideas, de poderes, de modelo de sociedad. El Estado y la Iglesia, las mujeres, los movimientos sociales, todos se metieron en esa discusión. Y gracias a eso hoy tenemos un sistema educativo que es resultado de esa pelea, digamos. O sea, conocer esta historia no es solo mirar el pasado, es preguntarnos qué tipo de educación queremos hoy, ¿no? Claro, ¿Una que se repita lo mismo o una que nos haga pensar? O la sea, verdad.